Para cuya defensa tiene la palabra el señor Buyolo. Gracias, señor presidente. La verdad, señor Ruano, me parece que la PNL es interesante, me parece que es un tema importante, pero sinceramente, permítame que no sé si es un ejercicio de cinismo, de burla al Parlamento o simplemente de electoralismo puro y duro. Mire, efectivamente, el teatro amateur, el teatro no profesional, es una manifestación cultural muy extendida y arraigada en los territorios, que además, como usted bien ha dicho, cumple una función cultural. A la función cultural se le suman las funciones educativas, formativas y de socialización, que además es desarrollada por estamentos muy heterogéneos y, sobre todo, con ese carácter intergeneracional, que además genera cultura y, sin duda alguna, nuevos espectadores. No se puede entender el teatro amateur como algo ajeno a una política cultural y una política cultural de fomento del teatro. Tiene que tenerse desde una visión integral, desde el teatro profesional, con sus necesidades y con sus medidas fundamentales para fortalecer, estimular todo lo que es el teatro profesional y crear estructuras fuertes para el desarrollo del teatro profesional, y además con ese teatro amateur, ese teatro no profesional, dando relieve a sus especificidades características. Creo que nos hubiera agradado más que hoy presentaran una proposición no de ley o incluso una proposición de ley para el fomento del teatro con una proposición de ley de las artes escénicas, que es lo que verdaderamente se necesitan. Miren, ahí el teatro amateur tiene unas especificidades muy características, donde los creadores, los productores y los distribuidores se concentran en un mismo agente. Es ese agente, es decir, ellos, desde su voluntariedad, desarrollan esas tres funciones que no tiene el teatro profesional. No hay agentes secundarios. Sí que hay espectadores y sí que hay también la necesidad de la regulación y de la promoción de la administración. Mire, frente a su brindis al sol de que nos ha presentado hoy con esta proposición no de ley, el Partido Socialista pensamos que hay que hacer verdaderamente una política integral de fomento del teatro amateur, en 4 ámbitos fundamentales: en el ámbito de los espectadores, en el ámbito de los espacios, en el ámbito de las obras y de los creadores. En el ámbito de los espectadores, poniendo en valor lo que supone el teatro amateur y la importancia y la calidad del teatro amateur, poniendo o quitando, mejor dicho, ese IVA abusivo y brutal que colocaron ustedes, ese IVA cultural, que lo que está llevando es a eliminar muchos espectadores y, por lo tanto, a que desaparezcan también compañías de teatro. En el ámbito de los espacios, a crear una red verdadera de espacios para que se pueda desarrollar ese teatro amateur. En el ámbito de las obras, para trabajar en la producción y la promoción, que, como bien decía al principio, coinciden en los mismos actores. Aquí el mismo actor produce, promociona y crea esas obras. Y en el ámbito de los creadores, es decir, de los actores y de todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la formación para esas personas que se dedican a este noble arte y, además, el reconocimiento a su labor. Pero miren, como sabe, yo suelo basarme mucho en la realidad y no hacer estas PNLs, yo diría que algo naif y bastante brindis al sol y electoralista, y vayamos a la realidad de los números, que es tozuda con el planteamiento que usted ha hecho. Miren, siguiendo este mismo esquema, en cuanto a los espectadores, en el ámbito del teatro, el año pasado tuvimos 400.000 espectadores menos, 140 festivales menos, 4 millones de recaudación menos. En cuanto a los espacios, la cosa tampoco ha estado mejor. Hemos pasado de los 1.518 espacios expositivos de 2009, representativos, perdón, a 1.490 en el 2013. En cuanto a las representaciones, seguimos con la caída. 2.200 representaciones menos, 500 compañías menos. Pero en cuanto a los hábitos, la cosa sigue peor todavía. Es decir, hemos pasado del 23,4% al 19% en la preferencia del teatro. Y lo que se aduce ante esa situación es que es caro el 15%, que hay poca oferta el 15% también, que no tienen tiempo el 20% y, lo más preocupante, que el 24% dice que no tiene interés en el teatro. Pero mire, hay un dato que es más significativo y que va muy ligado a esta proposición no de ley y a lo que usted nos planteaba. Personas que realizaron actividad artística en el último año, 2,1%. 2,1%.
y es la última entre las selecciones de las actividades culturales. Si vamos al teatro amateur, algunas estadísticas que tienen que ver con el teatro amateur, vemos que en el año 2012 fueron 2.945 las funciones y más de 500.000 espectadores. Efectivamente, con el gasto, usted lo ha comentado, las competencias son las que son, pero desde el año 2010 hasta aquí se han ido rebajando todas las partidas presupuestarias. Por cierto, la Administración General del Estado todavía más, pero es que hoy en día los ayuntamientos gastan 3 veces más que la Administración General del Estado y casi el doble de lo que gastan las comunidades autónomas en el desarrollo del teatro. Fíjate, es verdad que el teatro amateur tiene esa vinculación territorial, pero vuelven otra vez, como vimos hace 2 semanas en esta misma comisión, otro ataque a los ayuntamientos, que les quitan competencias, pero sin embargo les cargan con gastos. Y sin embargo, ustedes que proponen desde aquí no hacen lo que les están pidiendo a los ayuntamientos. Porque las propuestas tienen que ir por cada tipo de administración y efectivamente cada administración tiene capacidades para hacer cosas. El Estado para dar visibilidad, a el teatro amateur, para promocionar el teatro amateur, para potenciar esos intercambios que usted dice, pero que sin embargo en sus propuestas no aparecen. A las comunidades autónomas en el ayudas a la promoción y a la producción y sobre todo en la creación de esa red de espacios para que se puedan desarrollar estas actividades. Y los ayuntamientos, las entidades locales para programar, para fomentar, para crear escuelas de actores, que en su día en muchos de esos ayuntamientos tenían universidades populares donde se incluían estas escuelas de actores, y sobre todo para poner a disposición espacios para el ensayo, la producción y la exhibición de este teatro amateur. Nosotros hemos presentado una enmienda que son con 7 apartados que va precisamente en esta línea. Basta ya de brindis al sol, basta de decir que lo estamos haciendo muy bien y que vamos a seguir viviendo en los mundos de Yupi, y vamos a decir cosas sensatas y cosas que el sector está demandando, y realidades. Hemos hablado en esta enmienda que presentamos de reducir de forma urgente el tipo impositivo del IVA del 21 al 5%, como se hace en la Unión Europea, porque ya les he demostrado que efectivamente esa subida del IVA ha llevado aparejado la pérdida de espectadores, de representaciones y de empresas y de compañías, incluir en el anuario de estadísticas culturales un apartado específico que hable del desarrollo del teatro no profesional. Es decir, si queremos visibilizarlo, tenemos que tener estadísticas. Esto no supone coste económico. Claro, me imagino que tampoco ustedes esto lo aprobarán. Crear un circuito específico de teatro no profesional que permita poner en valor la creación del teatro amateur. Crear una campaña de información y puesta en valor de la importancia del teatro no profesional en España, que sirva además de promoción cultural. Impulsar, junto a las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, la creación de una red española de espacios teatrales para grupos de teatro no profesional, así como establecer con las mismas convenios de colaboración para la promoción, producción de obras realizadas por compañías de teatro no profesional. Si no hacemos esto, lo que estamos haciendo es poner negro sobre blanco bonitas palabras, pero nada que ver con la realidad. Facilitar el intercambio internacional, que usted lo ha comentado, pero vuelvo a decir que en su desarrollo luego no especifican nada, entre las organizaciones españolas y de otros países a través de la organización de jornadas, encuentros, debate y otros eventos de carácter internacional. Y algo que también nos parece importante, que es estudiar la creación junto a las comunidades autónomas de módulos de formación no reglada que permita la adquisición de técnicas teatrales por parte de los integrantes de las compañías de teatro no profesional. Señor Ruano, yo creo que en este Parlamento estamos para aportar soluciones, para decir verdaderamente lo que se está haciendo, aportar sobre todo nuevas vías de trabajo y no para hacer proposiciones no de ley que no dejan de ser un brindis al sol. Gracias. Muchas gracias, señor Buyolo.